Ya estamos en línea, compañero Luis Segarra. ¿Nos escuchas bien? Luciana Córdoba te habla. Luciana, ¿cómo están? A vos y a todos, buenas tardes. Hola Luis, un ¿Qué tal? gusto y gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por este contacto. Bueno Luis, justamente comentábamos acá en la radio lo que está significando en el país también, porque hay focos de incendio, pero especialmente en Córdoba, en lo que nos toca de cerca, por cuanto esto no es una casualidad, esto viene de muchos años ya, y bueno, hay una sola conclusión, que en prácticamente 100 años Córdoba se ha quedado, diríamos que sin bosque nativo, ¿no? Más del 95% del bosque nativo en 120 años, para tener una dimensión de 2 millones de hectáreas de lo que sería el bosque típico de Córdoba, el bosque serrano, quedan 300.000 hectáreas. Perdón, 30.000 hectáreas. Y de eso hay todavía un avance, un intento de avanzar sobre sobre ese bosque que aún está protegido por la ley de bosques, que tiene que ser revisada ahora. Ayer mismo el bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical de la unicameral intimó al gobierno de Córdoba que inicie el proceso participativo para discutir la nueva ley de bosques, en realidad la adecuación de la ley de bosques. Claramente, como ustedes mencionan, acá no hay nada casual. La pérdida de los ecosistemas y de los bosques de la provincia responde claramente a la profundización del modelo agroexportador, de un modelo que quiere una Córdoba productora de granos y no productora de otro tipo por ejemplo, otro tipo de ganado u otro tipo de... Hay que redefinir en definitiva, para la redundancia, qué perfil de provincia queremos, ¿no? Sí, sobre algunas cuestiones que ya son irreversibles, ¿no? Porque esto que vos describís es así. Y bueno, vos hacés como un comunicador muy interesado en estos temas, un interesante análisis sobre esta cuestión y lo que nos tiene a la provincia como uno de los lugares del país donde el monocultivo tiene una absoluta predominancia sobre otro tipo de actividad económica que, bueno, hasta hoy aparece como indiscutible, sobre todo en la dirigencia política y empresaria. Sí, a ver, ¿son acaso dos modelos, o dos actividades, mejor dicho, a las cuales uno tiene en primer lugar en la búsqueda de responsabilidades? Partamos de la base que la responsabilidad es política, ¿no? Obvio. Quienes determinan determinadas políticas ambientales, valga la redundancia nuevamente, quienes establecen las políticas ambientales son las autoridades provinciales. Y si en las Sierras Chicas, por dar un ejemplo, acá nomás, pegado a la ciudad de Córdoba, avanzan las corporaciones inmobiliarias con varios proyectos sobre los que se han señalado irregularidades, pienso en el Terrón de Mendiolaza, pienso en lo que pasa en la Reserva Natural de San Fernando en Villa Allende, pienso en distintos proyectos, distintos barrios cerrados incluso, que para poder concretarse, para poder extenderse, eliminan parte del bosque nativo. Si tenés las corporaciones inmobiliarias bien cerca de Córdoba, y si tenés la presión de las entidades rurales para que el noroeste de la provincia cambie el perfil de sus suelos, y en vez de tener allí zonas protegidas, tenga un suelo que admita determinada intervención, bueno, claramente no encaja la narrativa de que los incendios forestales son responsabilidad de uno o dos personas, de uno o dos desquiciados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque eso es lo que pasa también, cuando hay una o dos personas que son detenidas, se amenaza con caer sobre ellos con todo el peso de la ley, pero no miramos la película completa. La película completa es que detrás, a ver, te lo dicen los mismos vecinos de la zona serrana, allí donde ardieron bosques, mañana emerge como de la nada un proyecto inmobiliario. Allí donde hasta ayer había un determinado perfil de suelo, por ejemplo, para ganado caprino, para otro tipo de producciones, allí mañana aparecen pasturas u otro tipo de grano. Bueno, claramente
nada de eso es casual. No cierras la narrativa, insisto, de que una persona sea responsable, ¿no? No, por supuesto. Como vos decías, la provincia debió, en el 2010, creo, debió elaborar ese mapa de bosque nativo y bueno, estamos a 10 años y no pasó nada. Claro. La provincia lo que hizo fue adherir a la ley nacional, la ley de presupuestos Sí. mínimos, que por cierto, presupuestos mínimos lo que implica es que cuando vos aprobás la ley, en adelante cada actualización no puede tener menos cantidad de hectáreas protegidas. Si vos tenés, por ejemplo, 60.000, que es el 2% de aquel bosque nativo, la próxima medición, el próximo estudio no puede tener menos, tiene que tener más cantidad Sí. de bosques protegidos. La ley que se aprueba en 2010 presenta un mapa, una situación de la provincia que ya no se condice con lo actual. Por eso tiene que haber actualizaciones cada 5 años. El gobierno provincial no actualizó en 2015 Sí. y no ha actualizado aún en 2020, ya está 2 veces en mora. Y la puja es esa. Y los ambientalistas, por denominarlo de alguna manera, insisten que esta cantidad de bosque es insuficiente y que la tala, la quema, tiene consecuencias ambientales que terminamos pagando caro. Peor calidad de vida, la alteración del régimen de precipitaciones, por ejemplo, las inundaciones, porque esa es otra cuestión, cuando en épocas de lluvia los suelos no absorben y se producen inundaciones, escorrentías. Así Bueno, es. por un lado, eso te advierte los ambientalistas. Por otro lado, volvemos al modelo agroexportador, las entidades rurales que pretenden que en algunos sectores que hoy por hoy están protegidos, se habilite una intervención, como si esa intervención pudiese ser neutral y como si después de la intervención todo volviera a foja cero. No. Si vos intervenís un bosque, estás cambiando por mucho tiempo, si no para siempre, el ecosistema. Y ahí está la puja. Si estas hectáreas protegidas se van a habilitar para nuevos modelos, en este caso ganaderos, o si vamos a mantener algo de bosque. Porque en algún punto también, y nos tenemos que hacer cargo por ahí nosotros también los ciudadanos, nos encanta la idea de irnos a vivir a la sierra, en ese entorno serrano, pero no queremos vivir en el entorno serrano en algún punto, queremos llevar la ciudad con nosotros. Bueno, y ahí es donde intervienen los agentes inmobiliarios. Eso es lo que está en discusión y eso es lo que el gobierno quiere, esa discusión que nos atraviesa a todos los cordobeses, 3,5 millones de cordobeses, el gobierno pretende encapsularla también en una discusión parlamentaria, en la unicameral donde tiene mayoría absoluta. Hoy sí. Pues la misma ley de la que estamos hablando establece claramente que esa discusión tiene que incluir a todos los actores sociales involucrados, colectivos, sobre todo colectivos, y en función de las conclusiones que allí se elaboren, avanzar hacia la adecuación de la norma. Veremos todos los que estamos involucrados en esto, que no sucede así, y que el gobierno de Córdoba, como tantas otras cosas, le queda bastante cómodo que la discusión se realice en unicameral. Sí, aparte con el recuerdo de lo que ocurrió cuando se pretendió aprobar una ley, la última vez que se pretendió, que incluso se intentó hacer una asamblea, una audiencia pública en Río Seco, recuerdo. Villa María Reyes. Sí, Villa María de Río Seco, pretendiendo llevar ahí la discusión, cuando todos sabíamos que esto estaba siendo forzado. Un aspecto también a tener en cuenta, Luis, no lo he leído en tus escritos, pero supongo que lo tomás también, que la otra importancia que tiene esta consecuencia del monocultivo del agronegocio es la contaminación. O sea, Sí, claro. el tema de los agrotóxicos indiscriminados, de los cuales creo que Entre Ríos debe ser una de las provincias más castigadas, pero nosotros no estamos lejos de esos parámetros, ¿no? Tal cual. Y ahí, por eso hablamos también de responsabilidad del Estado, porque hasta acá nos quedamos con lo que corresponde al Poder Ejecutivo. Pero aunque parezcan insuficientes, hay leyes, hay normas en esta provincia que regulan el modo, por ejemplo, de la aplicación de los agrocultivos, de los fertilizantes, los insecticidas específicos para los cultivos. Tenemos fallos ejemplares con lo que ha sucedido en Barrio Ituzaingó y Ituzaingó Anexo. Tenemos estudios serios
vinculados de una u otra manera a entidades universitarias, que marcan, aunque sea incipientemente, una correlación entre los casos de cáncer y el empleo de determinados agrotóxicos. Bueno, no hay una voluntad tampoco de la justicia de avanzar al respecto. Y allí tenemos otro cuestionado actor de los poderes de la provincia. Por eso viene lo que señalan ustedes es exacto. Imponer un modelo determinado, modelo productivo, no es solamente decidir aquí se planta y aquí no se planta. Es poner decididamente todos los resortes del Estado a avalar ese modelo y, por ejemplo, no investigar las consecuencias que ello implica. Así es. Y con otro agravante, esto está lleno de agravantes, que muchos representantes, que muchas personas que tienen representación política, son actores muy interesados en que esto continúe de esta manera. Tenemos tristes ejemplos de legisladores que están ligados, pero íntimamente, a este tipo de agronegocio, y bueno, algunos hasta han sido acusados de haber desmontado ilegalmente bosque. Claro, inclusive, fíjate que con lo que está sucediendo ahora, que hemos perdido más de 40.000 hectáreas en 2 meses, 50.000 ya con cifras actualizadas, sí, se declara emergencia agraria, sí, no se declara emergencia ambiental. Sí, es gravísimo, eso es gravísimo. Hoy lo leí, emergencia agropecuaria. Exactamente, emergencia agropecuaria con las medidas que implementará el gobierno, créditos para los productores rurales, inclusive la misma reacción del gobernador Schiaretti de salir a mencionar que allí donde se producen catástrofes, el Estado invertirá para recuperar. Bueno, lo que se destruye en la naturaleza no se recupera. Y si así ocurriere, insume muchos años, décadas, hasta siglos. Entonces no es una cuestión, este concepto de que todo es plata, tanto las inversiones que necesita el gobierno como las inversiones que realiza luego para reparar, bueno, esto no es una cuestión solamente de plata. Por eso uno no sabe, escucha al gobernador y así como se calla ante determinados, tiene llamativos silencios ante determinadas circunstancias, no quiero vincularlo, pero por ejemplo el caso de Blas Correa, rápidamente salió a señalar que los cordobeses somos castigados por el clima, porque no llueve, sí, y que rápidamente el Estado estará presente para asistir a aquellos que lo necesiten. Bueno, la primera medida concreta en esa dirección es declarar emergencia agropecuaria, no emergencia ambiental. La primera medida del gobierno es salir a anunciar líneas de crédito y ayudas para los productores, no solamente, no para la zona que aún hoy están ardiendo. Sí, sí, en este momento, tristemente, sí, estamos asistiendo a un espectáculo dantesco, en cierta medida. ¿Qué crees, cómo ves vos, cómo crees que se debe de alguna manera presionar o qué medidas exigir en lo inmediato como ciudadanos, como ciudadanas, al gobierno de la provincia para intentar salvar lo poco que queda y para intentar que no siga esta política de Estado que parece inconfesablemente una política de Estado, esto de los incendios o del avance de los agronegocios y de los desarrollistas? Bueno, ¿qué crees vos que es lo que se debe hacer inmediatamente? Mira, por lo pronto estar muy atento a este debate que viene sobre la ley de reordenamiento de los bosques nativos, la readecuación de la que hablamos de la ley del ordenamiento de bosques nativos. Hay que estar muy atento a lo que pase allí. Se requeriría una participación activa de la ciudadanía en las instancias de participación, justamente que se abran asambleas, distintos encuentros. Hay que seguir lo que las distintas coordinadoras, los distintos colectivos ambientales, que son los que vienen llevando la lucha desde hace años. Primero que nada, hay que encarnar esta lucha, hay que estar atentos, porque hay mucha gente que está luchando hace poco y quizás los grandes medios no le están dando el espacio que merece. Primera cuestión. Segunda cuestión, como te digo, estar muy atento a lo que se vaya a decidir respecto a esa ley ambiental. En el año 2016, el proyecto de la provincia no avanzó porque hubo un desacuerdo político al interior del bloque de Unión por Córdoba. Sí. Básicamente 10 legisladores más vinculados al telazotismo dijeron,
no vamos a aprobar esto. Y luego hubo un desfase que tuvo que ver con que los diputados, los legisladores de Cambiemos, no podían aprobar una ley que no era compatible con los ordenamientos nacionales, luego que el gobierno nacional de entonces ratificara las normativas vigentes. Bueno, hay que estar atentos, hay que participar de las instancias abiertas, y en las próximas elecciones hay que empezar a darle un poco más de importancia a lo que se diga o se proponga en materia de política ambiental. Y esto no es solo privativo del gobierno de Córdoba. Los gobiernos nacionales no han mostrado hasta aquí grandes avances o políticas dignas de elogio en materia ambiental. Así es. Más bien parece que se acomodan a lo que sucede. Mucha declaración de desastre, mucho lamento, pero por ejemplo, aquí en Córdoba o a nivel nacional, no tenemos a ver, vamos a dar un ejemplo básico. Los bomberos desde hace 20 años en esta provincia señalan que le faltan elementos básicos para ir a combatir el fuego. Y son voluntarios, aparte. Y son voluntarios. Entre 1999 y 2013 se quemaron casi 700.000 hectáreas, lo que equivale más o menos a 12 veces la superficie de la ciudad de Córdoba. Si vos tomas y hablas con los bomberos, en ese mismo periodo de tiempo, las carencias son similares a las de ahora. Sí. Faltan vehículos, faltan aviones, faltan insumos, y en ese momento, sobre todo, señalamos este periodo entre 2000 y 2013, 1999, 2013, porque todos sabemos que entre 2003 y 2010, por ejemplo, la economía argentina tuvo momentos muy buenos, de gran recaudación incluso. No se ha invertido. Y aún cuando se invierta, si vos no cambias el modelo, bueno, entras en este círculo, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo esencial es encarnar, tomar decisión en esta situación y estar muy atento a la discusión y acompañar a los colectivos. Porque aunque parezca que el desmonte en Charbonnier, por ejemplo, los incendios en Charbonnier no impactan en Córdoba, sí, impactan porque todos somos parte de un ecosistema integrado. Así es. Así es, Luis. Bueno, te agradecemos tremendamente este informe tuyo, estos conceptos, y además nos congratulamos de que existan comunicadores como vos que estén profundamente preocupados por este tema, porque depende el futuro, dependen muchas cosas de que se pueda poner un freno a esta destrucción que parece imparable, pero que yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas de Córdoba tenemos que lograr que esto se pare, que esto definitivamente no continúe en esta escalada de destrucción y en definitiva también de muerte, ¿no? Absolutamente. Yo les agradezco los conceptos, agradezco el llamado. Me parece lo más importante es esto, ¿no? La articulación entre los distintos espacios de comunicación para que este tema no desaparezca de la agenda. Para que este tema no... A ver, distintas gestiones de Unión por Córdoba también han tenido, bueno, entendé bien, una virtud política, que es el momento de presentar un tema de discusión y su tratamiento en la legislatura. Bueno, hay que evitar que eso nos sorprenda. Si eso se produce, estar informados, exigir y acompañar, insisto, a quienes tienen el conocimiento pleno de esta situación. Sobre todo, y bien lo decís vos, bromeando con lo que son los patrones de comportamiento actuales, a todos nos gusta sacarnos fotos en las tierras, ¿no? Bueno, mostremos un poquito de interés también en cuidarnos. Así es, responsabilidad social. Absolutamente. Gracias, Luis. Enorme abrazo para vos y bueno, te comprometemos a seguir con el tema. Bueno, les agradezco a ustedes el llamado y a disposición cuando ustedes lo consideren. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, y así pasaba Luis Segarra, bueno, que nos hablaba y nos ilustraba un poco el motivo del por qué también estamos atravesando esta situación en la provincia, no solamente en la provincia, sino en el país, de los incendios, sobre todo en las sierras chicas. Bueno, la verdad que me pareció súper importante de destacar la realidad, ¿no? Que los incendios no son casuales.
Obviamente que hay todo un negocio por atrás y obviamente también destacar que hay muy poca voluntad política para que estas cuestiones no sigan ocurriendo. Y nosotros, algunos compañeras o compañeros se podrán preguntar por qué este tema hoy acá, cuando es la voz de los sindicatos, y yo creo que este tema es importante no solo para los sindicatos, sino para toda la ciudadanía, porque está en juego lo que expresaba Luis, pero también lo que significa en este momento eso que está ocurriendo en las sierras. Cuando había una expectativa de que esta crisis pudiera ser superada cerca de fin de año y que pudiera abrirse el turismo interno solamente, esta zona inmensa que se ha quemado va a ser la imposibilidad total de fuente de trabajo para miles de personas que dependen del turismo, que dependen de la gastronomía, que dependen de la artesanía. Leía con tristeza que se han quemado las palmeras que son cerca de Ongamira, que bueno, son la materia prima de muchos artesanos y artesanas que viven de eso. O sea que el daño es muy importante. Ni hablar de los animales, ¿no? Tristísimo, sí, totalmente. terrible, La fauna, doloroso, muy doloroso. Sí, coincido con vos, Hilda, darle visibilidad a este tema que obviamente que nos atraviesa a todos como sociedad y bueno, también tomar un poco las palabras de Luis, de tomar un poco de conciencia y hacer algo más, que sacarnos una linda foto en las sierras y valorarlo de otra manera y tratar de trasladarlo para que se apliquen en medidas políticas, ¿no? Porque la verdad que es nuestra tierra.